Fortaleza para la familia. El 5 de octubre a las 7:30 p.m. tienes una cita en el evento Valora. Adriana Corona y Lupita Venegas compartirán herramientas eficaces para construir relaciones familiares fuertes en el amor. Recuérdalo, 5 de octubre, 7:30 de la noche en el Auditorio Charles Chaplin. Mayores informes al 333-614-7224. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu programa Orar con el Corazón, que se transmite todos los miércoles por Facebook Live de 1 a 2 de la tarde. Aquí estamos en punto, en vivo, para transmitirte estas verdades hermosas del cielo, de nuestra fe, del catecismo de la Iglesia, de la oración, en este espacio tan hermoso que es Valora Radio, donde estamos con los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo, porque si no, hermanos, de verdad, a lo mejor no podríamos continuar con tanta cosa que vemos a nuestro alrededor y tantas situaciones a veces difíciles, si no mantenemos nuestra mirada fija en el cielo, en Dios, y sí, ciertamente con los pies en la tierra para poder traer el cielo a la tierra. Esa es la finalidad, de estar como muy aterrizados a las cosas de Dios, pero siempre agarrándonos de Él. Porque de verdad, nosotros aquí estamos hablando sobre la oración en estos programas que hacemos cada miércoles, que son hermosísimos, pero ciertamente a veces analizamos la vida de los santos y cómo vivieron esta vida de oración, cómo vivieron la vida de oración los del Antiguo Testamento, y pues realmente no estaban todo el día, como diría un maestro que tuve, ¿no?, con los ojitos en blanco y hacia arriba, sino que estaban haciendo actos en el día a día que Dios les iba pidiendo hacer. Entonces estamos allá y acá, le dice Jesús a una mística que me encanta leer, que dice: con un ojo arriba en mí y otro ojo en lo que estás haciendo. O sea, estar siempre aterrizando y viviendo las verdades evangélicas y tratando de llevarlo a la vida cotidiana para poder traer la civilización del amor y el reino de Dios a la tierra. Esa es la finalidad. Y bueno, pues vamos empezando con esta oración que me gusta hacer, que es de Carlos de Foucault, que es la oración del abandono. Dice: Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema de acuerdo a la secuencia que vamos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Siempre me gusta hacer un breve resumen de lo que hemos estado leyendo y dialogando en este espacio, tu espacio de programa de Orar con el Corazón. Las últimas 2 o 3 sesiones hemos hablado de la oración que hacía Jesús, él como maestro de oración, que debe ser el principal, y digamos que en la imitación de Cristo, en la imitación de Jesús, pues los santos fueron haciéndose santos, haciendo lo que Jesús les fue inspirando con su vida, ¿no? Entonces, después de enseñarnos a orar, llamándole al Padre Celestial como Padre, esta parte tan importante de la filiación divina, de la filiación que nosotros tenemos desde nuestro bautismo, es tan importante porque quien no se siente hijo verdaderamente, pues a veces no tenemos esa confianza para poderle hablar a nuestro Padre Celestial. Y eso es algo de lo que vino a hacer Jesús cuando se encarnó hace más de 2000 años. Es muy hermoso, no sé si ustedes son, los que me escuchan, pues son padres, madres. Es una relación tan hermosa. Yo creo que el amor más grande, más sublime que puede haber en el mundo, por así decirlo, humanamente conocido por nosotros, es el amor materno, el amor paterno, el que es de darse
por completo al otro, ¿no? Y el más desinteresado, el que no esperas nada a cambio, aunque sí te encanta como papá y como mamá que tus hijos te retribuyan con amor, con obediencia, con lo que tú les has enseñado, ¿no? Con esas virtudes, esos principios que tal vez tú les has mostrado, pues es maravilloso que ver que ellos también van por el camino en el que tú, pues de alguna manera los pusiste. Y de otra manera es un dolor extremadamente grandísimo, enorme, que tus hijos no te correspondan, que tus hijos no te demuestren ese amor, ese afecto, este cariño, esa obediencia. Es un dolor muy grande. Entonces, imagínense qué hermoso ese tiempo en el que Dios, Jesús se encarna y viene a nosotros y nos dice, diríjanse a Dios como Padre. Entonces, los del Antiguo Testamento, pues los que estaban antes no le hablaban a Dios como Padre. Fue una cosa para los de ese tiempo, en la plenitud de los tiempos, los apóstoles y toda la gente a la que fue Jesús, pues fue una novedad. Ya nosotros que nacimos en estos tiempos, pues se nos hace normal, pero Jesús enseñó el Padre Nuestro. Es una oración que ya vamos a analizar en otro tema. Hoy no es el tema, pero de verdad engloba todo en esa oración, ¿no? Y también hablábamos de cómo Jesús, pues también enseñó siempre, primero que nada, a dar las gracias. Cuando Él daba gracias al Padre antes de que fuera el milagro, por ejemplo, cuando resucitó Lázaro, ¿no? Gracias te doy, Padre, porque siempre me escuchas, ¿no? Y cuántas veces lo escuchamos en el Evangelio decir gracias. Y esta es como la peculiaridad que nos quedamos de la oración de Jesús, que está manifestada en los Evangelios. Esa gratitud, ese amor filial y también esa oración que hace Jesús como intermediario entre Dios y los hombres, ¿no? Que es como el sacerdote, como el que pone toda su ofrenda para el bien de todos nosotros y nos redime y nos compra a precio de sangre, paga el rescate por nosotros también, esa oración que hace Jesús en la cruz. Pero fíjense qué hermoso hubiera sido, o es, o fue, más bien no hubiera sido, qué hermoso fue que Jesús hizo todo esto porque hubo una persona, criatura humana, nacida sin pecado original, que fue su Madre Santísima. Hoy es este tema maravilloso. ¿Cómo fue la oración de la Virgen María? No estamos hablando de la oración que nosotros le hacemos a la Virgen María. No, la oración que hizo la Virgen María. Digamos, en el tiempo, Jesús viene después, aunque Él es el primogénito entre todos. La Virgen Santísima obviamente es la primera redimida, ¿sí? Esto lo sabemos también por revelación, por la Inmaculada Concepción. Cuando hablamos de la Virgen María, ella tiene la Inmaculada desde el inicio. Pero nosotros, después de ella, pues sí, todos nacemos con el pecado original. Pero ella en el tiempo viene, digamos, en el tiempo viene primero que Jesús. Aunque Jesús es el primogénito, pero ella en el tiempo viene primero. Y ella vive esa vida de cielo, de vivir de Dios, cuando empieza a vivir de Dios la Virgen María. Si los escuchara yo ahorita a ustedes, que alguien me dijera, ¿cuándo empieza a vivir la vida de Dios la Virgen María? Si ustedes recuerdan, me voy a ir un poquito más atrás, todos los del Antiguo Testamento que fuimos viendo, de alguna manera tuvieron un encuentro con Dios. Dios les salió al encuentro a tal edad, Abraham ya estaba grande, también después le salió al encuentro a Elías, después le salió al encuentro a los profetas, etcétera, a Moisés lo llamó. Bueno, la Virgen María, ¿cuándo le salió al encuentro a Dios? La Virgen María fue desde el primer momento de su concepción. Claro, es un acto de fe que nosotros profesamos la concepción de la Virgen, pero ella vivió en Dios desde el segundo 1.
de su existencia en el tiempo. Entonces, digamos que de los nacidos después, con el pecado original, de todos los que venimos después de Adán, quitando a Jesús, que es Dios, que es la Virgen Santísima, sería como esa primer eslabón de amor que Dios utiliza, por poner una palabra, para poder encarnarse, que es la Virgen María. ¿Cómo se iba a encarnar el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre? Pues en una criatura que tuviera pecado original. Entonces, imagínense cómo ha de haber sido la oración de la Virgen María. ¿Ustedes alguna vez se han cuestionado o han meditado cómo pudo haber sido la oración de la Reina del Cielo, de la Virgen María? ¿Cómo oraba ella? ¿Qué hacía ella? Imagínense, ella y San José enseñaron a Jesús a rezar, enseñaron a Jesús los salmos, enseñaron a Jesús todo lo que en su tiempo se enseñaba a los padres a los hijos. Imagínense, y vuelvo a decir, meditemos qué pasaba en el interior de nuestra Madre Santísima si estuvo desde el segundo uno con Dios. Si ella siempre hizo y vivió en la voluntad de Dios, ni un segundo fuera de la voluntad de Dios. Como nosotros, hasta que nos encontramos con Dios, estamos a lo mejor acá en otro mundo y haciendo, pues pecando sin tener mucha conciencia. De repente vamos a un retiro, de repente leemos un pasaje de la Biblia, de repente alguien nos habla de Dios y de repente tenemos como ese despertar de decir, wow, soy hija de Dios, me voy a comportar como hijo de Dios. Llega un momento en esa primer conversión que todos a veces deberíamos pasar o queremos pasar. Después viene sucesión de conversiones y más y más y más. Pero en ese primer momento, que es maravilloso, todo el tiempo hacia atrás, a lo mejor a ti te pasó a los 15 años que te encontraste con el Señor, a los 20, a los 30, a los 40, a lo mejor desde niño fuiste muy apegado a Dios y nunca te apartaste. Bueno, pues la Virgen no, la Virgen estuvo siempre con él desde el minuto 1 de su existencia en la concepción, en el vientre de Santa Ana. Imagínense lo que nos tiene que enseñar la Virgen María con respecto a la oración del corazón. Tan es así que está todo el tiempo la Virgen María en las apariciones actuales que son en Medjugorje diciendo, ora con el corazón, orar con el corazón, orar con el corazón. Tan es así que cuando yo le pido discernimiento a nuestro amado Jesús en el Espíritu Santo para hacer este programa, ¿cómo le vamos a poner este programa? Orar con el corazón. Es como una réplica de las palabras de la Virgen María, de decirles a todos ustedes, hay que aprender a orar con el corazón. ¿Quién fue la primera que oró con el corazón en el tiempo? Obviamente Dios es Dios. En el tiempo, ¿quién fue la primera? La Virgen María, que oró con el corazón. ¿Y qué es esta oración con el corazón? Vamos viendo, antes de ir a ese detalle más profundo, qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto a la oración que hacía nuestra Madre Santísima. No la que nosotros le hacemos, la que ella hacía. Muy bien, dice, la oración de la Virgen María, en el 26:17. La oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos, antes de la encarnación del Hijo de Dios y antes de la efusión del Espíritu Santo. Su oración coopera de manera única con el designio amoroso del Padre, en la Anunciación para la concepción de Cristo, en Pentecostés para la formación de la Iglesia, cuerpo de Cristo, en la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. La que el Omnipotente ha hecho llena de gracia, responde con la ofrenda de todo su ser. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fiat. Esta es la oración cristiana, ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Bueno,
Aquí nos habla específicamente de que era necesario la cooperación de nuestra Madre Santísima para el plan de redención que tenía Dios con nosotros. Eso se da ya en la Anunciación, cuando la Virgen Santísima dice fiat. La palabra fiat significa hágase. Si lo han escuchado, es una palabra que se dice en latín. Fiat es hágase. Y nosotros siempre hemos reconocido en nuestra iglesia el hágase de María, el hágase de la Virgen María. ¿Qué es ese hágase? Es fiat. Como tú digas, Dios, me ofrendo completamente a ti. No pongo obstáculo en lo más mínimo, ni mi voluntad que se oponga a tus planes. Entonces, digamos que la primera enseñanza que tenemos evangélicamente desde las Sagradas Escrituras que nos puede decir la Virgen Santísima es esta específicamente. Cuando ella dice esta palabra, ¿verdad? Cuando en la Anunciación, cuando el ángel Gabriel se le llega y le dice que será madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, se lo dice San Gabriel Arcángel, es una palabra bíblica la que decimos en el Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia. La Virgen Santísima lo que contesta es, ¿cómo? ¿Cómo es posible si no he conocido varón? Pero contesta después, hágase en mí. Dice, fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Nosotros, esta parte específicamente de la Virgen María, deberíamos aprenderla de ella, a decirle a Dios en nuestra vida de oración esto, siempre, fiat, hágase en mí, como tú quieras. Porque fíjense, nosotros siempre, cuando oramos, entramos en el Santísimo, o a lo mejor en nuestro cuarto, en nuestra habitación, y a veces pues ya hemos aprendido cómo fueron orando los diferentes del Antiguo Testamento, como Jesús, pero muchas veces se nos olvida y lo único que hacemos es llegar y pedirle y pedir a Dios, y pensamos que eso es la oración, ¿no? Y hazme esto y hazme lo otro y aquello, necesito que cambies a mi esposo y necesito que cuides a mis hijos, y todo eso son necesidades legítimas, está muy bien pedirlas, pero si nosotros cada vez que termináramos de hacer una petición o en un inicio de oración, siempre nos encomendáramos haciendo una ofrenda completamente de nosotros, diciéndole al Señor, fiat, pero que se haga tu voluntad. Como esa parte final, como también lo hizo Jesús en el huerto. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fiat, hágase tu voluntad. Siempre, ante cualquier oración, yo le sugiero cualquier oración que hagas de alabanza, de petición, de intercesión, de adoración, siempre vaya el fiat, tu sí, tu hágase, unido a este hágase de Mamita María, que fue el hágase, fiat mi, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué trajo ese fiat en la Virgen María? ¿Qué trajo esa fiat? Ese fiat trajo a Jesús, fue el permiso que ella dio a Dios para que Jesús se encarnara. Si no hubiera habido un fiat de la Virgen María, no se hubiera encarnado Jesús. Entonces, imagínense la importancia de este fiat, de la Virgen Santísima. Ahí nos está enseñando esa oración, principalmente diciéndole fiat, diciéndole hágase. Y ella coopera en este momento a que Jesús se encarne, y así nosotros queremos que Jesús entre en nuestro corazón, vive en nosotros. Hay que darle siempre ese permiso, como lo hizo Mamita María en ese sentido. No es que le tengamos que dar permiso a Dios, Dios es Dios, pero es abrirle la puerta de par en par, en plenitud, no nada más poquito, ahorita sí, ahorita no. Yo les digo cuando les hablo de la palabra fiat, que es como un sí sostenido. Sí, sí, sí. No es como ahorita sí, ahorita no, ahorita sí, ahorita no. La Virgen Santísima dijo fiat siempre, siempre. Todo el momento de su vida, toda su vida fue un acto de decir fiat. Entonces, la oración más importante de la Virgen siempre ha sido esa, de que estando llena de gracia, dice, he aquí la esclava del Señor.
hágase en mí según tu palabra, ese fiat. Esta es la oración cristiana, ser todo de Él, de Jesús, de Dios, ya que Él es todo nuestro. Algo muy hermoso que también nos dice aquí, que en la fe de la Virgen Santísima, el don de Dios se encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. ¿Había habido acogida del don de Dios en plenitud? No, hasta la Virgen Santísima. ¿Qué es el don de Dios? Que se nos da por completo. Que Dios se nos da. Todo Él. ¿Y qué espera de nosotros? En la oración. Darnos todos nosotros como una ofrenda. Eso es. Yo recuerdo cuando fui a Medugori, me confesé, un sacerdote muy santo me dijo, ofrécete. Le dije mis pecados, le dije mis penas, mis tristezas, y me dijo, ofrécete, que tu vida de oración sea una ofrenda a Dios. O sea, nosotros a veces pensamos que la oración es un ratito, bueno, voy al Santísimo y estoy una hora con el Señor, o en la mañana, en la tarde rezo mi rosario en la casa, o con mi familia, o voy a la Santa Misa, y la Virgen Santísima lo que hizo fue un ofrecimiento completo a coger el don de Dios, que es la entrega de Dios a nosotros le correspondemos de la misma manera. Ese es el fiat. Por eso dice que el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. Después de que cae Adán y de que nos apartamos de Dios y empieza ese proceso de llamar a todos los hombres para ir formando su pueblo, el pueblo de Israel, va formándolos. A unos les dio la profecía, a otros pues, el sacerdocio, a Moisés pues fue el libertador, pero en la plenitud de los tiempos la Virgen María pues le dio todo, se dio todo completamente Dios. Por eso decimos, el fruto de tu vientre se entregó completamente, ella tiene el fruto completo que es Jesús, tuvo el fruto completo. Nosotros tuvimos, cuando no nos entregamos por completo, pues nos quedamos así como que nada más como la parte de la gracia, la parte de pues el amor, ahorita te doy, al rato ya no. Darle todo completamente a Dios. Es lo que hizo la Virgen María y eso es lo que nos enseña. Y pues encuentra esa acogida Dios en la Virgen María, y la que el Omnipotente ha hecho llena de gracia responde con la ofrenda de todo su ser, que es lo que les digo, todo su ser se entrega. Por eso, digamos que nuestra maestra de oración por excelencia, pues podría y debería ser la Santísima Virgen María. Decía la Madre Teresa de Calcuta que ella rezaba en el Santísimo rosarios, y alguna vez algún director espiritual le dijo, es que en el Santísimo no se reza el Santo Rosario, en el Santísimo se está con el Señor. Y le dice la Madre Teresa, pues sí, pero yo en el Santísimo quiero amar a mi Señor. Estoy parafraseando porque no me acuerdo exactamente la frase. Dice, yo estoy amando a mi Señor con el corazón de Mamita María. Qué amor más grande que el de una madre. Entonces, rezar el rosario con el corazón de la Virgen María, orar con la Virgen María, unida a la Virgen María, fundida en ella, en su corazón, es una oración que va a agradar mucho a nuestro Señor. Entonces es muy importante que nosotros la tomemos como nuestro modelo principal de oración para acercarnos a Dios y para orar. 26:18, número 26:18 dice, el Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe. En Caná, la Madre de Jesús ruega a su Hijo por las necesidades de un banquete de bodas, signo de otro banquete, el de las bodas del Cordero, que da su cuerpo y su sangre a petición de la Iglesia, su esposa. Y en la hora de la nueva alianza, al pie de la cruz, María es escuchada como la mujer, la nueva Eva,
la verdadera madre de los que viven. Aquí nos muestra otra oración maravillosa que nos enseña Mamita María. La anterior fue la ofrenda, la entrega total, el fiat, el hágase. Esta segunda oración que nos enseña la Virgen María, que ella hizo en el tiempo cuando estuvieron aquí en la tierra Jesús y la Virgen María, fue esta oración de intercesión. Esta oración que pide a su Hijo que haga algo. ¿Se acuerdan de ese hermoso milagro de las bodas de Caná? Cuando les dice, hagan lo que Él les diga. Jesús le dice, mujer, todavía no es tiempo. Pero la Virgen Santísima sabía, porque estaba en su voluntad, que ya era el momento de ese primer milagro. Y ella adelanta el tiempo. Entonces, por eso se dice que Jesús no le niega nada a su madre. Está basado en este pasaje tan hermosísimo en el que le dice, bueno, pues lo hace este milagro de convertir el agua en vino. Y ese primer milagro lo hace en una boda. ¿Por qué? Por intercesión de Mamita María. Es tan hermoso cuando me ha tocado a veces asesorar algún matrimonio que está en alguna situación difícil y que sienten que ya no pueden más, que ya se quieren separar o que están en una crisis. Pues ellos sienten como de amor. Pero cuando yo les digo, pídele a la Virgen María que te llene esa tinaja, tu corazón de amor nuevamente, porque pareciera ser que se acabó ese amor, que como en las bodas de Caná se acabó el vino, así pareciera que se hubiera acabado tu amor por tu esposo. Dile que te llene ese corazón con ese vino nuevo, ¿no? Entonces, así como ella hizo no la hizo, el milagro lo hizo Jesús, pero ella intercedió para que se diera este milagro. Entonces, esa oración de intercesión también nos la enseña a nosotros la Virgen Santísima. Nosotros, cuando entramos en el mundo de la oración, en las etapas de la oración, nos unimos a la Virgen, nos unimos a Jesús, al Espíritu Santo, al Padre, pero ella funge como un modelo de oración, así como ella intercedió en ese momento por esos novios, así como ella intercede por todos nuestros hermanos, por todos nuestros hijos, nos enseña ese modelo de oración de intercesión. Y nosotros hacemos también esa oración, deberíamos y podemos hacer esta oración. Padre, mira a mi hermano, mira a mi hijo, mira a mi esposo, mira a este sacerdote que tienen estas necesidades. Mira, Jesús, velos. Es como decir, hey, Señor, yo te los pongo aquí. Nos enseña esa oración para pedir por esas personas, así como lo hizo en estas bodas de Caná. Qué maravilla poder hacer también esa imitación de nuestra Madre Santísima, de lo que ella hizo en su vida de oración y de lo que hizo cada paso que recorrió este mundo, esta tierra, junto con su Hijo Jesús. Pero no solamente nos enseña esa parte de la intercesión cuando ora en las bodas de Caná, sino que también se da este signo, ¿no?, de estas bodas que van a ser también después como las bodas del Cordero, que van a ser al final de los tiempos, cuando la Jerusalén celestial se sabe, pues se va a unir a Jesús, al Cordero, para vivir esa última boda, ¿no? Así como inició la historia de nuestra vida con una boda en el paraíso entre Adán y Eva, pero bueno, la primera boda debió ser entre Dios y el hombre. Se rompe ese vínculo, después la unión entre Adán y Eva, después viene la plenitud de los tiempos cuando Jesús nace y hace ese primer milagro en las bodas de Caná como una prefigura de lo que va a ser las bodas al final de los tiempos de Dios con su esposa, que es la iglesia y que somos todos nosotros. Entonces, fíjense cómo la Virgen María siempre está ahí. Yo recuerdo una revelación también privada que leí muy hermosa, que le decía Jesús a esta mística, que así como Él vino por primera vez por medio de la Virgen Santísima, así la segunda vez también va a venir por medio de ella.
Entonces, digamos que es nuestra aliada número uno para vivir una vida de oración en intimidad con Dios, porque ella va formando nuestros corazones para que sean más agradables a Dios, porque ella es la perfecta, la llena de gracia. La llena de gracia, ella nunca tuvo defecto ni mancha como nosotros. Entonces ella está llena de gracia, ha vivido siempre en la voluntad de Dios. Digamos que nos puede enseñar y nos puede llevar por ese camino. Es camino seguro, seguro, sin pérdida, está en los brazos y en las manos y en la guía de la Virgen Santísima y en su manto protector. Es importantísimo también por la misión que tiene nuestra Madre. Y en la hora de la nueva alianza, que es al pie de la cruz, María es escuchada como la mujer, la nueva Eva, la verdadera madre de los que viven. La nueva alianza, que sabemos, también lo hemos platicado, cuando Jesús muere en la cruz y con su sangre nos da ese sello de la nueva alianza, nos compra a precio de sangre, que es el sello de la nueva alianza, la sangre derramada. En ese momento, en la cruz, al pie de la cruz, pues la Virgen, la Madre de los Dolores que sabemos, imagínense ustedes el dolor tan grande que pudo haber vivido ahí nuestra Madre Santísima. Se vive es la oración de Jesús, pero la Virgen siempre dijo sí, aceptó todo. Y este sufrimiento que ella tuvo al pie de la cruz también fue un fiat. También toda su vida fue un fiat a este dolor, al aceptar y hacer la voluntad de Dios. Imagínense el dolor tan grande que pudo haber sentido ella. Las personas que han tenido el dolor de perder un hijo dicen, hace poquito vi a una hermosa hermanita que decía, pero es que yo en lo único que encuentro consuelo es cuando recuerdo a mi Madre Santísima que perdió a su hijo. Ahí me identifico con ella. Entonces, es algo que ella vivió, que Dios no le ahorró, porque en este momento, pues Dios nos la entrega a todos como madre, cuando se la entrega a Juan. Ahí a tu madre y a su madre, ahí a tu hijo. Ahí nos entrega a la Virgen Santísima como madre de todos. De hecho, nosotros en el Ave María de aquí, solo en Guadalajara se dice en el Ave María, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ponemos Madre Nuestra también. Es algo local, se determinó aquí en esta arquidiócesis, no es en todos lados, pero no porque no sea así, sino porque está en otros lados normal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Aquí se puso y Madre Nuestra. Tengo entendido que fue el padre Tiberio Munari el que hizo esta propuesta, un gran sacerdote que era muy mariano. Fíjense qué hermoso, porque estamos reconociendo en este momento esta parte del Evangelio donde dice específicamente que Dios nos la entrega ahí al pie de la cruz, también como nuestra madre. Entonces, un hijo de Dios, un católico, jamás deberíamos sentirnos huérfanos, jamás, porque Jesús nos enseña a hablarle como Padre, a Dios Padre, quien ve a Él ve al Padre, y como madre a nuestra Madre Santísima, que también fue su Madre Santísima aquí en la tierra y que es la Madre de Dios y Madre Nuestra. Entonces, esa parte de vivir esta nueva alianza con la Virgen Santísima, unidos también a sus dolores, aflicciones, yo les recomiendo que cuando ustedes estén teniendo una pena, un sufrimiento, mediten en estos momentos de dolor, en estos momentos de pena que vivió la Virgen Santísima al pie de la cruz, que vivió Jesús en su pasión. Y de verdad, se los digo por experiencia, cuando tú te sales un poquito de tu sufrimiento para meditar en el sufrimiento del otro, en este caso de nuestro Señor Jesús, de la Virgen Santísima, puedes mitigar un poco esa pena y ver ese mar de sufrimiento como algo que Dios permite para un bien mayor que a lo mejor en ese momento no entiendes o no comprendes o que no conocemos.
Pero si nosotros vemos que ya por fe sabemos, Jesús murió en la cruz y resucitó y nos salvó a todos. Ya está ahí los bienes de la redención, ya está el gozo de la redención, porque nosotros ya sabemos el final de la película. Nosotros ya lo conocemos. Hay que leer las Sagradas Escrituras hasta el final, ganamos. Ganó Dios, ganó el Cordero degollado, ganó los santos en Dios, los que vivieron en Dios ganamos. Queremos estar con ese ejército ganador. Entonces, cuando tenemos una dificultad, un sufrimiento, salirte un poquito de ese dolor, de ese sufrimiento y observar y ver y meditar sobre otro sufrimiento mayor que trajo un bien a toda la humanidad, te permite salirte de ti y unir esa gotita de dolor que tú tienes al mar de dolor que tuvo Jesús, al mar de dolor que sufrió la Virgen María, para formar parte de ese mar inmenso de redención que sirva también para la redención de otras almas. Ahí también está tu oración, que al ofrecer tu dolor estás intercediendo por otras personas que están sufriendo o por otras personas que están pues muy posiblemente al borde de la perdición. Entonces, nada se desperdicia cuando tú unes tu oración a la oración de la Virgen Santísima, a la oración de Jesús. Nada, ni un respiro tuyo se va a perder, porque está unida a los actos de Dios que son divinos y a la Virgen Santísima, que por gracia también son actos divinos, porque ella está llena de gracia y toda su vida vivió en la voluntad de Dios. María es escuchada como la mujer, la nueva Eva. Jesús le llama a la Virgen mujer, he ahí a tu hijo. Al decirle mujer, pues se entiende, los exégetas bíblicos saben en este momento que a lo que se refiere es que la está poniendo como la nueva Eva. Eva cayó, Eva dijo no, desobedeció. La Virgen Santísima en todo dijo sí, obedeció. Hizo exactamente lo contrario que lo que hizo pues la primer madre, que fue Eva. La Virgen Santísima hizo todo lo contrario, que fue obediencia total a Dios, vivir siempre en su voluntad y siempre decir fiat y sí a los planes de Dios. Entonces, en este sentido, pues se vuelve nuestra madre. Por eso, en el 26:19 dice, ya es el último, dice, por eso el cántico de María, el Magnificat latino, es a la vez el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia, cántico de la hija de Sión y del nuevo pueblo de Dios, cántico de acción de gracias por la plenitud de gracias derramadas en la economía de la salvación, cántico de los pobres, cuya esperanza ha sido colmada con el cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Sí, esa oración tan hermosa que hizo Mamita María, que también está plasmada en el Evangelio. Mi alma alaba al Señor, mi espíritu se alegra en su presencia, porque ha visto en su sierva, en sus planes. Es hermosa esta oración, no la traigo completa, pero esta oración hay que unirnos a la Virgen Santísima también cuando dice esta oración, cuando hace esta... A mí siempre me ha llamado la atención como dice la Madre Santísima aquí en esta oración, que mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia. Hace como esa distinción entre el alma y el espíritu, ¿no? Por eso a veces dicen algunas personas, es que cómo es posible que si es el alma o el espíritu, digo, ahorita no es el tema, pero yo les digo, bueno, pues Mamita María hizo esa distinción entre el alma y el espíritu. Entonces pues hay algo aquí que podríamos analizar más a profundidad, ¿verdad? Entonces ella siempre vivió en Dios. Yo quisiera ponerles un ejemplo aquí. Hay una, no sé si ustedes han escuchado hablar de una mística que vivió a principios del siglo pasado, que se llamaba María Valtorta. Ella habla de cosas que hizo Jesús y la Virgen Santísima que no están en los evangelios. Ojo, es revelación privada, pero todo lo que sea de revelación privada que te dé luz para entender mejor los evangelios, pues te sirve para crecer.
si todo lo que lees de revelación privada te sirve para crecer en el amor de Dios, pues adelante. Nada que te asuste ni nada de eso, no. Lo que viene de Dios te lleva a amarlo más y a querer hacer su voluntad. Ese es como la brújula o el discernimiento que tú puedes tener. Entonces yo quise traer esta parte de cuando la Virgen se iba a hacer la anunciación, y lo que estaba haciendo ella me llamó la atención porque pues habla un poquito de la oración y de esa intimidad interior que la Virgen Santísima tenía en ese tiempo, pues antes de la encarnación, cómo estaba ella orando, ¿no? Entonces, bueno, les voy a leer algo así es poquito, para adentrarnos en cómo era la oración de la Virgen Santísima. Dice: un silencio profundo reina en la casita donde estaba la Virgen y en el huerto. Tanta es la tranquilidad que se refleja en el rostro de María, cuanta hay en el ambiente que la rodea. Hay paz, hay orden, todo está bien arreglado. El ambiente, humilde por su apariencia y por sus muebles, tiene algo de austero y de majestuoso por su gran limpieza y cuidado con que están dispuestas las cosas del lecho, los rollos, la lámpara, el pequeño jarrón de cobre que está junto a la lámpara, y en el que hay flores de durazno y peral, por lo que creo, y si no fueren, si lo son de algún árbol. Su color es blanco, teñido ligeramente de rosado. Y aquí viene lo que está haciendo Mamita María. María se pone a cantar en voz baja. ¿Se acuerdan quién cantaba también? El rey David. Luego alza un poco más la voz, una voz que vibra dentro de la habitación y en la que se percibe la palabra de Yahvé. De lo que se trata de algún cántico sagrado, dice ella. Percibo que se trata de algún cántico sagrado y tal vez sea un salmo. Puede ser que María se acuerde de los cánticos del templo. Debe tratarse de algún dulce recuerdo, porque pone sobre el pecho las manos que sostienen el hilo y el huso. Levanta la cabeza apoyándola contra la pared. Su rostro está encendido de un hermoso fuego. Sus ojos buscan algún dulce recuerdo. Brillan al contacto de lágrimas que, si no se derraman, crecen de tamaño. Y con todo, estos ojos despiden sonrisa. Ríen al pensamiento que ven y que los abstrae de lo material. El rostro de María, que se ha levantado de entre el blanco tejido, que está teñido de color rosado y que por detrás tiene su cabellera hecha en trenzas, como si fuesen una corona, parece una hermosa flor. El canto se torna en plegaria. Y aquí viene una oración que hace la Virgen María en este momento. Dice: Señor Dios Altísimo, no tardes en enviar a tu siervo para que traiga la paz a la tierra. Acelera el tiempo propicio y crea a la Virgen pura y fecunda para que venga tu Mesías. Padre Santo, concede a tu sierva ofrecer su vida a este fin. Concédeme que muera después de haber visto tu luz y tu justicia sobre la tierra, y de haber sabido que la redención se ha cumplido. Oh Padre Santo, manda a la tierra lo que los profetas esperaron. Manda a tu sierva el Redentor, que cuando llegue mi última hora, se me abra tu mansión, porque tus puertas las ha abierto ya tu Mesías, y las ha abierto a todos los que han esperado en ti. Ven, oh Espíritu del Señor, ven a nosotros que te esperamos. Ven, Príncipe de la Paz. María queda como absorta. Ella no sabía que ella iba a ser la madre del Redentor y estaba pidiendo que viniera el Redentor. Esta oración tan hermosa, como ella conocía pues las Escrituras,
rezaba los salmos, cantaba los salmos, después se convertía en plegaria y pedía a Dios, al Redentor, pedía por esa virgen, conocía las escrituras, sabía que nacería de una virgen, más no sabía que era ella. Entonces, fíjense qué hermoso, porque esto es lo que nos enseña nuestra Madre Santísima, a orar, como yo digo 24/7, ella todo el tiempo estaba en una entrega total a Dios. Y en este momento, pues sí, como se abstrajo para hacer esta oración tan hermosa. Y pues bueno, de la Virgen María hay mucho más que decir. Ya les traeré personas muy especializadas en estos temas marianos que hablan precioso de ella, porque hay mucho más que decir. Hay una misión muy grande que sigue habiendo en este momento de la historia con la Virgen Santísima. Entonces tenemos que estar bien, bien agarrados de su mano, muy agarrados de lo que ella nos va pidiendo para poder discernir estos tiempos y poder entrar siempre en el camino de la voluntad de Dios, que es lo que todos, yo me imagino, los que me escuchan, quieren hacer y vivir. Y pues bueno, como siempre me gusta terminar, a veces se me olvida, pero quisiera no olvidarlo, cerrar siempre este programa con un mensaje de la Reina de la Paz, que aunque tiene años dando estos mensajes, estos que les doy ahorita son más antiguos, para que no los olvidemos. Actualmente todavía se difunden estos mensajes. Y quisiera cerrar con este último mensaje para terminar este programa. Dice: queridos hijos, hoy quisiera pedirles que comiencen a cultivar sus corazones como cultivan sus campos. Cultiven y transformen sus corazones para que el nuevo Espíritu de Dios pueda habitar en sus corazones. Gracias por haber respondido a mi llamado. Bueno, pues por hoy hemos terminado. Es solamente una pincelada para que ustedes conozcan más sobre la oración de Mamita María, cómo ella oraba, cómo ella se disponía y cómo acogía el don de Dios, que es el mismo Dios que se entrega, y cómo ella se entregaba completamente. Vamos imitándola y vamos entrando en ese camino de perfección cristiana a la cual somos llamados por medio también de nuestro Señor Jesucristo, que dice: sean perfectos como Dios Padre Celestial es perfecto. Y pues eso es imposible si no tuviéramos ese caminito que nos ha dejado y esas ayudas, y la principal, la Virgen Santísima. Así es de que tómenla como mamita siempre para seguir este camino de orar con el corazón. Nos vemos hasta la próxima. Fortaleza para la familia. El 5 de octubre a las 7:30 p.m. tienes una cita en el evento Valora. Adriana Corona y Lupita Venegas compartirán herramientas eficaces para construir relaciones familiares fuertes en el amor. Recuérdalo, 5 de octubre, 7:30 de la noche en el Auditorio Charles Chaplin. Mayores informes al 333-614-7224.